Licenciatura en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestría en Ciencias de la Salud por el IPN, maestría en Ciencias de la Complejidad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad Anáhuac Norte, es miembro del SNI nivel 1 desde 2015 y bueno, el doctor está interesado en la modelación matemática y bioestadística en Ciencias de la Salud, tiene más de 65 artículos científicos, ha recibido distintas distinciones como el premio al artículo más citado en Mathematical Biosciences en 2016 y entre otras distinciones, 2 de sus artículos han sido premiados como artículos excelentes por el Programa Nacional para la Evaluación de la Investigación en Italia. Tiene más de 20 grados en maestrías en ciencias y cuenta con más de 1.500 citas índice H20. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación y quedamos en espera de su contestación. Muchas gracias por la invitación y empezar aquí en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. El trabajo que les voy a presentar es derivado de los resultados de una tesis de licenciatura de María Guadalupe Vázquez Peña de la Benemérita de la UAP, de Puebla. Lupita trabajó conmigo en un verano de la investigación del programa del FIN, donde estaba en la Autónoma de Guerrero, y de ahí salió la oportunidad de trabajar con ella sobre este proyecto. Y bueno, y también fue becaria del proyecto de ciencia comercial, lo cual fue parte de los productos de los entregables. Una chica muy talentosa, que recientemente me comunicó que fue aceptada para la maestría en matemáticas aplicadas en CIMA. Una chica muy talentosa y donde se derivaron estos resultados, ¿no? Que me va a hablar de chikungunya. Entonces, es una enfermedad transmitida por un virus ARN, es una enfermedad transmitida por vectores. Esta se conoce que los primeros casos de chikungunya fueron alrededor de los 50 en Tanzania. En las Américas, en el continente americano, llegó alrededor del 2013, tiene esa fecha documentada de que llegó a América. Comenté, es un virus transmitido por un mosquito. Los mosquitos que lo transmiten es el Aedes enteroides, como el Albopictus. Que dejo decirles que aquí en la Ciudad de México ya hay Aegyptis, lo pueden reconocer fácilmente por las patas rayadas, rayas blancas. Bueno, yo estoy aquí en el Hospital Juárez de México, investigador en ciencias médicas, y ahí me ha tocado matar uno que otro a Aedes aegyptis, entonces, y ahí es donde me sale la parte de reconocer estos bichos, ¿no? Entonces ya hay. Y bueno, hay que recordar que el Aedes aegypti no solo transmite el chikungunya, también el dengue y por ahí el Zika, ¿no? Le llaman por ahí la trilogía. Los síntomas usuales después del piquete de un mosquito que porta el virus van de 4 a 8 días, se presentan los síntomas, particularmente, aunque tienen sintomatología similar a dengue, pero es particularmente el dolor de articulaciones y fiebre, y entre lo que se muestra ahí, ¿no? Dolor muscular, náuseas, fatiga. En la piel, este virus del chikungunya infecta el epitelio, el endotelio y demás tejido conectivo también infecta. De ahí la sintomatología del dolor articular. ¿Sí? Pues bueno, es importante señalarlo. Y bueno, aquí el Centro de Investigación de Enfermedades transmitidas por vector de la Autónoma de Guerrero hizo este estudio, del cual, bueno, que realmente fue el motor para hacer la modelación matemática y posteriormente la estimación de parámetros. Ellos levantaron una encuesta, un estudio transversal, viéndolo desde el punto de vista de los diseños de investigación, un estudio transversal, donde le hacían una serie de preguntas a las personas. Fue una encuesta representativa de Acapulco. Entrevistaron a 1.305 hogares
y a 5.370 individuos a los cuales preguntaban la sintomatología que tuvieron. Si bien es un estudio transversal de donde el sujeto, bueno, la persona que se encuesta es autorreporta, no hubo ninguna confirmación ni por PCR ni por anticuerpos hacia el antígeno o hacia el anticuerpo hacia alguna parte especial, un estudio serológico. Tiene esa limitación del estudio, pero bueno, es la forma como ellos accedieron a esta información. Y le voy a notificar que de esos 5.870, 60% habían padecido la chikungunya en base a la sintomatología. Ellos se bajaron simplemente la sintomatología. Y de esos 60%, el 31% mostró una recaída. ¿A qué se refiere con eso? Que después pasado el periodo de recuperación, que documentaban pueden ser de semanas o hasta 3 meses, diversos artículos han reportado esa ventana de tiempo de recaída, vuelven a presentar los síntomas de dolor de articulación. En ese mismo artículo señalan que podría deberse a que hay carga viral todavía en el tejido. La carga viral en el tejido pues genera la presencia de esa sintomatología. Entonces, y la novedad de este trabajo es que hemos estudiado, bueno, el efecto de incorporar la recaída en la enfermedad de chikungunya. Si bien se ha realizado modelación matemática de estos modelos epidemiológicos que ahora con la pandemia pues son muy comunes, o ya se vieron, bueno, el nivel de difusión que se mostró que fue grande, se conocen al menos los acrónimos, ¿no? Los modelos CIR, CIS o CEIR, epidemiología matemática, ha habido reportes de modelos en chikungunya, pero ninguno de ellos considera la evidencia de recaída. Hay varios estudios, hemos identificado unos 6 estudios alrededor del mundo, de la literatura, que donde reportan esto de la recaída. ¿Sí? Bueno, la muestra que estudiaron fueron en general edad de mayor de 29 años, la mayor parte fueron mujeres, algunos tenían antecedentes artralgia y bueno, algunos presentaron severidad en la sintomatología. Si bien el chikungunya no es mortal, pero si hay comorbilidades de un sujeto, pues puede ser que fallezca, ¿no? Pero en realidad no es fatal la enfermedad. Ahí les muestro un estudio que hicieron con más rigor en Francia, donde sí tuvieron la oportunidad de confirmar que fue chikungunya por PCR a 509 pacientes. Esto fue en un hospital, no fue a población abierta, como lo hicieron en Acapulco, Guerrero, donde encuestaron a diferentes hogares, ¿no? Sino a los que iban al hospital, y bueno, reportaron que el 32% de recaídas de esos pacientes. Entonces pareciera ser algo infrecuente, ¿no? La recaída, ¿no? Está presente en la sintomatología o en la historia de la enfermedad, como les gusta a veces decirlo. Y de ahí nos derivamos a este objetivo general, que es modelar y analizar las recaídas en la dinámica hospedero-vector de la enfermedad de chikungunya. Hay que recordar que son modelos de tipo hospedero-vector. Tengo 2 poblaciones, la humana y la del vector. Tengo que incluir las 2. Si bien pues, las técnicas de modelación son las conocidas, ¿no? Allí no hay ninguna novedad en cómo se modela, pero incluir la recaída es lo que el objeto de estudio, ¿no? Entonces vamos a escribir un modelo de ecuaciones diferenciales o binarias usando los datos que reportó en el estudio de Acapulco, que afortunadamente pusieron un histograma muy bonito con los casos por meses que autorreportó el entrevistado que tal mes presentó sintomatologías. Se pudieron construir una curva epidémica ahí de los casos asociados al mes. Pues, usando esa información, pues vamos a ajustar el modelo de ecuaciones diferenciales a esos datos. Y finalmente, si nos dan el tiempo, voy a hablar un poquito sobre que también lo modelamos con ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Una extensión al modelo de ordinarias. Pues, primero de ordinarias, típicamente es el diagrama compartimental, el diagrama de compartimentos, que es pues muy conocido, ¿no? Voy a tener la población que tiene el índice H, pues son los humanos, o los hospederos, los sanos, los infectados,
los asintomáticos y de ahí la R, los recuperados. La idea de esta modelación, bueno, es que los que están infectados de la enfermedad pueden recuperarse sin presentar recaídas, o bien una proporción P de ellos va a la fase asintomática y después regresa a la parte de los infectados porque regresó con los síntomas de la enfermedad, dado esa razón de que, bueno, que tiene carga viral en los tejidos y bueno, están infectados. Entonces, para que se pueda volver un humano contagiarse, pues tiene que ver el mosquito necesariamente, y su B debe de estar infectado, en contacto. Típicamente se modela con este tipo de incidencia, y bueno, y también hay el contacto de que el mosquito también se contagia, el mosquito sano con un humano infectado. En este tipo de enfermedades el mosquito ni se entera que tiene la enfermedad y no hay ninguna muerte asociada a la infección, ¿no? Por esa razón la tasa de mortalidad se considera igual que la natalidad o los nacimientos, igual que la mortalidad. O sea, ahí el supuesto, este supuesto de poblaciones constantes en modelos epidemiológicos me permite reducirla, ¿no? Reducirla a una sola ecuación en el compartimento de los vectores. ¿Sí? De hecho, hay modelos donde incluyen la parte acuática, y ocurre ahí una magia de que se puede desacoplar y al final no hay mucha relevancia si lo considera como constante o con la fase acuática. Se puede desacoplar de manera muy interesante. Entonces, bueno, ahí no decidimos incluir nosotros la fase acuática del mosquito, solamente la fase adulto. Y si lo traducimos, bueno, por aquí pusimos un término que también nos puede causar inquietud. Bueno, si los asintomáticos contagian, ¿sí? O sea, una persona que está asintomática teniendo carga viral en los tejidos, si lo pica un mosquito puede convertirse en infectado. Bueno, eso lo decidimos modelar o incluirlo en el modelo para ver qué nos decía la parte de estimación de los parámetros, ¿no? Yo cuando tengo los datos lo ajusto al modelo a ver cómo estima ese valor sigma. ¿Sí? Pues por eso lo consideramos. Fue una pregunta interesante, ¿no? Si tiene realmente un impacto, un efecto de los asintomáticos al transmitir la infección a los mosquitos. ¿Sí? Pues el modelo es el que se presenta. Bueno, está enunciado, tanto los humanos sanos, los humanos infectados, los asintomáticos, los recuperados, bueno, los vectores sanos y los vectores infectados, ¿no? Entonces, bueno, típicamente este término es el que modela la transmisión de la infección. Está el IUV, que son los mosquitos infectados, que contagian a los humanos y los convierten en infectados. Obviamente aquí hay una clara sobresimplificación del problema, ¿no? El detalle de las afecciones influenciales o binarias, ¿no? Que los contactos instantáneos generan la infección. ¿Sí? Es una abstracción bastante fuerte. Igualmente ocurre con esto, ¿no? Los mosquitos sanos con los contactos con los humanos infectados o con los asintomáticos, bueno, generan sus respectivos mosquitos infectados. Es una sobresimplificación esto del contagio instantáneo, pero por ahí decía George Box, un estadístico, sé que todos los modelos están equivocados, pero que algunos son útiles, ¿no? Entonces, bueno, funcionan más bien estos modelos. Sí, hago esa abstracción, ¿no? Porque los contagios son instantáneos. Tenemos el sistema de 6 ecuaciones. ¿Sí? ¿El tiempo de vida promedio del mosquito? De 4 a 6 semanas. El del mosquito. El de la Aedes. ¿Y la enfermedad de la persona no sabemos cuánto le dura? Una semana. Después vamos a ver los parámetros al final. ¿Sí? Presenta síntoma de 4 a 8 días después del contagio. Ahí tenemos las ecuaciones estas que nos permiten definir la N total, ¿no? La N es la suma de todo lo que tenga el sub H y la NV, todo lo que tenga el índice de sub P. Por ahí ya, intencionalmente, en suposición de que la población era constante,
la tasa de nacimientos y muertes de mosquitos eran iguales, nos permite simplificar a una sola ecuación. La R no estaba en las primeras tres ecuaciones. Bueno, después también que la probabilidad constante permite simplificar o quedarnos con esta ecuación. Sí está la R, pero acá metida ¿no? en la n total, pero como es constante, no tenemos problema y podemos omitir la ecuación de la R en el análisis y nos quedan esas cuatro ecuaciones. Entonces la ventaja del supuesto de población constante. Y esto, bueno, pensando en epidemiología, ¿no? ¿Puedo suponer población constante? Sí. Si la enfermedad es tan de corta duración, es aguda y la dinámica poblacional no va a cambiar en esas semanas o meses ¿no? que vaya a durar, ¿no? Si es una enfermedad crónica como hepatitis C o el VIH, pues valdría la pena considerar la dinámica poblacional en el modelo, dado en los tiempos tan largos que voy a ver la dinámica de la epidemia. A ver, típicamente una de las maneras de obtener el famosísimo número reproductivo básico que fue anunciado por allá con el H1N1, allá por el 2009, se hizo famoso el concepto de manera popular, que también se habla mucho durante la pandemia del famoso número reproductivo básico, ¿no? Que es que tiene un valor, que tiene una propiedad de interpretación epidemiológica, ¿no? Si el R0 es mayor que 1, pues eso significaría que ocurre la epidemia, ¿no? Si el R es de 2, significaría que 1 contagia a 2 y cada uno de ellos a 2 y se hace la reacción en cadena. Si el R0 es menor que 1, pues no ocurre la infección, siempre y cuando haya bifurcación hacia adelante, porque si hay una bifurcación atrás no necesariamente va a ocurrir eso, ¿no? Si el R0 es menor que 1, pues no va a ocurrir la epidemia. Significa que dos personas, perdón, un R0 de 1 medio, de 0.5, significa que 2 personas infectadas contagian a 1. Sí, porque pensar a la mitad, pues eso no es plausible. Y bueno, los métodos como usuales para calcular el R0, pues una es la eliminación alrededor del punto de equilibrio libre de la enfermedad, el otro es, pues ya tantos años en esto, pues, expertise, y como el método más sistematizado es el método de la siguiente generación, o de la próxima generación, que fue desarrollado por Van der Busch. Y bueno, el R0, para no hacer el cuento largo, es este que se muestra aquí. Este es el R0 de la infección. Típicamente el R0 en el numerador tiene las cosas que tienen que ver con contactos, en el denominador usualmente están algunos inversos relacionados con las tasas de residencia en determinada clase de infectados. La recaída produce tipo de diferencias usuales, los modelos con recaídas que producen tipo de diferencias que se pueden de alguna manera simplificar, aunque ahí no se hizo. Es positivo esta parte. Esta parte es positiva. Eso va a ser nuestro número reproductivo básico de la enfermedad. Incluye el efecto de la recaída. Típicamente el análisis cualitativo de este tipo de modelos, pues es el trabajo típico, pues es encontrar los puntos de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio de la enfermedad es el punto de equilibrio donde tengo a la población sana y los demás coordenadas del punto de equilibrio que son cero. El otro, el punto de equilibrio donde todos estos son positivos, es el conocido como punto de equilibrio endémico. Recuerda que la palabra endémico se refiere cuando una enfermedad permanece en una población durante un largo tiempo, o está ahí presente todo el año, o en cosas de ecología tiene esto de endémico, que es una planta que es solamente local de una barranca y solamente está ahí, ¿no? Bueno, tiene varios contextos, pero aquí en el sentido de las epidemias, ¿no? Endémico. Bueno, cuando todos son positivos, hay que resolver el sistema de ecuaciones algebraicas. Y afortunadamente, el sistema tiene una solución explícita. ¿Sí? Puedo tener soluciones explícitas del otro lado, porque muy frecuentemente en modelos epidemiológicos un poco más elaborados, no quiero decir complejos, pero más elaborados, no llega a que no puedo tener una cosa como esta, ¿no? La S estrellita igual a una expresión, sino me queda en términos de una función cuadrática o un polinomio de cierto grado. Bueno, ahí hay que probar que existe el punto de equilibrio, no se entiende de manera explícita, ¿no? En este caso, pues fue así.
Y se puede ver de la componente de I, de H y G, aquí nos faltó un R0 que queda dependiendo del valor de R0. Entonces, se tuvo que reescribir, obviamente no apareció así, se reescribe en términos de R0, que es el valor de bifurcación, que es esta parte que no comenté. R0 también tiene el valor de no solo interpretación biológica, sino también la parte de que es un valor de bifurcación, ¿no? Si el R0 es mayor que 1, esto es positivo. Y hay que recordar, como estamos hablando en funciones biológicas, aquí todo tiene sentido en lo no negativo, ¿no? Y aquí, para que esto sea positivo, el R0 tiene que ser mayor que 1. Se ve ahí directamente que eso va a existir cuando el R0 es mayor que 1. Entonces, eso es importante. Matemáticamente, para existir, si el R0 es menor que 1, pero bueno, ya no está dentro de la región del sentido biológico. Si ven, si el R0 es igual a 1, pues esto como que en ese punto de enfrentamiento se colapsa con el líder de la enfermedad, donde la S es la población total y los demás son 0. Entonces, por aquí dice aquí, nos faltó un R0 menos 1 en esa expresión. Entonces tenemos los dos puntos de equilibrio. Necesitamos algunos teoremas para poder probar estabilidad global de los puntos de equilibrio, la estabilidad. Si bien, bueno, es un sistema de 4 ecuaciones diferenciales como el que estamos estudiando, podemos estudiarlo vía estabilidad local, o sea, linealizar el sistema no lineal alrededor del punto de equilibrio, estudiar ahí la estabilidad. No nos fuimos por ese camino, dado que fue bastante bondadoso el sistema. El método de las funciones de Lyapunov es un método clásico, donde hay que encontrar una función que sea definida positiva, en la propiedad de la función de Lyapunov sea definida positiva, que el mínimo de esa función sea el punto de equilibrio en cuestión que uno va a estudiar, y que al derivar esa función alrededor de las órbitas de la trayectoria del sistema, esta derivada de V, si es estrictamente negativa, yo puedo concluir que el punto de equilibrio es acénticamente estable. Y bueno, es como la idea fundamental de construir funciones de Lyapunov, que es una de las técnicas que pues, se ha empleado en trabajos previos, construir esa función de Lyapunov. De hecho, la función típica de Lyapunov para los modelos epidemiológicos o de infecciones virales o de ecología es esta, ¿no? Que es conocida como la función tipo Volterra. Esa es la clásica. Si uno quiere probar estabilidad global a través de la técnica de funciones de Lyapunov, pues hay que empezar por eso. Típicamente los libros de ecuaciones diferenciales nos ponen la cuadrática, ¿no? La función cuadrática como la de batalla, ¿no? Como parte de la cajita de herramientas para probar estabilidad global, pero no es en cosas de epidemiología o de infecciones virales o de ecología, modelos de ecología, la que suele funcionar es esta, ¿no? Nosotros allá por el 2012 encontramos otra función de Lyapunov que funciona solamente para modelos tipo mutualistas, de especies mutualistas, de especies que se cooperan, pero bueno, esa fue la excepción donde no funcionaba esta y construimos una propuesta ya por 2002. En fin, bueno, necesitamos esta función, que es la que funcionó hacer la prueba, le hicieron las cuentas a Lupita, y bueno, tenemos el punto de equilibrio, como decía el libro de la enfermedad, que es este, la población está sana, no hay infectados, y bueno, aquí está la función F, que es la tipo Volterra. Usualmente la técnica para nuestras funciones es que la F va sobre lo que sea positivo, ¿no? Y todo lo que sea cero se pone un término lineal allí. Y obviamente hay que determinar esas constantes, ¿no? Esas constantes que me permiten construir que el lado derecho sea definido negativo. Pues bueno, ahí se hizo la técnica de determinación de esas constantes, las determinó como se muestra ahí, y podemos ver que pues, nos producen cosas cuadráticas, estos términos que son bilineales, pero bueno, estamos en el contexto de que es en la región positiva, entonces eso es negativo, y esto va a ser negativo siempre y cuando el R0 sea menor que 1. Entonces es una condición necesaria para poder decir que el punto de equilibrio es global, básicamente estable, ¿no? Cuando el R0 es menor que 1. Bueno, ahí para comentar la prueba usamos el teorema
de la sal, de la sal, para probar la estabilidad global. ¿Sí? En este escenario solamente existe el punto de equilibrio de la enfermedad, dado que el R0 es menor que 1. ¿Sí? Pues aquí no hay enfermedad, es algo que es biológicamente se sabe. Y bueno, aquí en la simulación numérica que se hicieron, tomando valores hipotéticos, bueno, los gamma, los delta, las mu fueron tomadas de literatura. Gran parte de estos parámetros están caracterizados por modelos previos, excepto estos de la recaída, ¿no? El parámetro P y el parámetro delta, que tienen que ver con la recuperación, si se van asintomáticos recuperados, o la parte de la delta, que es la tasa que se van de asintomáticos a infectados nuevamente. Ellos no están caracterizados, son supuestos, pero aquí se ven las soluciones numéricas que la parte de los susceptibles se va al punto de equilibrio y todos los mantienen a cero, ¿no? Lo que pasa, no tenemos la prueba de que la reducción está atrás, pero está por los resultados que tienen, pues es un tipo de esquema clásico de estabilidad. La reducción que presenta este sistema es RL. Para probar la estabilidad del punto de equilibrio endémico, propusimos la Volterra para cada una de las ecuaciones. Y igualmente, ¿no? Hacer las cuentas y reescribirlas. Lo padre de esta función, cuando uno viene la función del Lyapunov, hace la derivada a lo largo del sistema, uno puede reescribir las expresiones en términos de funciones tipo Volterra, y uno ya sabe que estas son definidas positivas. Entonces, todas las variables que ven ahí son tipo Volterra, entonces son definidas positivas, multiplicadas por el signo negativo, ya son definidas negativas. Este término que hay una diferencia, pues es el número total de mosquitos menos el punto de equilibrio infectado, pues entonces es positivo, ¿no? Es más grande la población que el punto de equilibrio infectado de los vectores. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es definido negativo y pues ahí tenemos la prueba. Curiosamente, quererlo hacer con estabilidad local, pues nos lleva a tener un polinomio característico de grado 4, ¿no? Y verificar las condiciones de Hurwitz, y eso pues puede ser mucho más complicado que construir la función de Lyapunov. Por eso ya no fuimos directamente a construir la función de Lyapunov, que bueno, a Lupita le salió bastante rápido las cuentas. Y bueno, son las simulaciones partiendo de elementos valores hipotéticos con ese R0 de 5.9. Podemos ver aquí una ventana de tipo más corta, de 18, allá la ventana es de alrededor de 1000, entonces podemos ver al menos la oscilación esta, ¿no? Igual que se estabiliza, ¿no? Por parte de eso de los susceptibles, ¿no? Que ahí se puede mostrar la evidencia numérica, se muestra en la numérica que el punto de equilibrio pues tiende a, las soluciones tienden al punto de equilibrio endémico. Y estos son los datos. Estos son los datos de Acapulco. Ahí como que terminamos la parte cualitativa del modelo, de estudiar las soluciones para dónde se van. Y va la parte pues de estadística bayesiana, que ahí pues Lupita tuvo la plasticidad como para hacer estas dos partes del trabajo, ¿no? La parte cualitativa y la parte de los datos. Esos son casos mensuales, como mencioné, eso lo trajeron del artículo de Acapulco. Estamos grabando, voy a decir más. Se trajo del artículo. A veces nos complicamos, ¿no? Hay programitas que nos permiten extraer de las figuras datos. Y a veces es que no tengo acceso a datos, ¿no? Bueno, pues a veces los artículos están publicados y que el programita no puede extraer datos de las figuras, ¿no? Entonces eso lo aprendí en la maestría, que podemos hacer eso, ¿no? Bueno, esos trajeron ese artículo, esos datos son los casos que reportaron en Acapulco, autorreportados con la sintomatología, reportaron el mes, nos contactamos con ellos para ver si tenían datos de la recaída, dado que el artículo hablaba de recaídas, pensamos que tenían los datos por mes de las recaídas, no contaban con esa información, o sea que nos hubieran dicho estos entrevistados en tal mes presentaron una recaída. Eso nos hubiera alimentado mejor el modelo para tener dos
Pues dos, ¿no? Los infectados y por otro lado los que tienen recaídas, ¿no? Poder ajustar a partir de las dos. Lamentablemente no tenían esa información. Y bueno, trabajamos con lo que estaba, ¿no? Si bien se ve cierto grado de ruido en el modelo, no se ve la curva unimodal bonita, ¿no? Bueno, ni las de COVID sería bonita, ¿no? Como las que nos presentan en este caso de típico de influenza en esa escuela de Inglaterra, ¿no? Uno de los libros clásicos de teoría matemática donde se ve bonita la curva, no es el caso. No es el caso. Y bueno, tuvimos que lidiar con eso para hacer el ajuste del modelo a estos datos. ¿Sí? Obviamente para hacerlo de manera correcta. Y es un detalle de estos modelos, ¿no? Tengo que pensar en la N de los humanos y en la N de los vectores. Y dice uno, bueno, en 2015 me voy al INEGI a ver qué fue el tamaño de Acapulco en 2015 de esa población. Sí, pero es la N de la población, que no necesariamente es la N efectiva para la dinámica de esa epidemia, ¿no? de ese contexto epidemiológico. Son preguntas que salen cuando uno ya está ajustando el modelo a estos datos, ¿no? O cómo conozco la N de los vectores. Si uno pregunta a un entomólogo, oye, ¿cómo se leen los vectores en Acapulco? Pues no va a dar una pregunta, lo que yo espero, ¿no? Dar una respuesta como la que espero, ¿no? Es donde algunos autores han supuesto, para el caso de la Aedes aegyptis, que suponen que hay una proporcionalidad entre los humanos y los mosquitos. Obviamente son más mosquitos que humanos, ¿no? Y estos números algunos suponen que son 3 veces más, ¿sí? Pero es donde hay el sesgo de selección, ¿no? Si yo en mi casa he visto más de 3 por cada uno, ¿no? Y un sesgo de selección, ¿no? Pero me parece un valor frecuente en la literatura y también decidimos usar esa relación. Entonces, como es un modelo estadístico, si tenés este modelo matemático y modelo estadístico, el estadístico tiene error. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, vamos a agarrar solamente del modelo de ecuaciones diferenciales, la solución de los infectados humanos para hacer el ajuste con estos datos. Obviamente, como no tiene solución analítica o solución explícita a partir de funciones elementales, el modelo anterior, tenemos que recurrir a resolver numéricamente el modelo. Y se resuelve de manera simultánea el sistema, pero solamente me voy a aplicar entre los humanos infectados y los datos. Aunque son conteos, no pensamos o no fue la primera opción hacerlo vía la función esta de probabilidad, una Poisson, una binomial negativa, no fuimos por ese camino que fue el usual en COVID. Vimos que con usar la normal, la distribución normal en la verosimilitud del modelo funciona, y funciona bastante bien. De esa razón, por eso no escalamos a pensar en otra función de probabilidad, como la Poisson, la binomial negativa. Nos quedamos con eso porque funcionaba bastante bien. Entonces, aquí usamos un programa, se llama Julia, que por ahí son de los nuevos programas que están creciendo bastante rápido. Julia, ya sé que R, Python tienen sus paquetes para hacer este tipo de análisis. Nos cambiamos por Julia y usamos una paquete que se llama Turing, que Turing usa pues estas cadenas de Markov Monte Carlo, pero hamiltonianos. Usa los hamiltonianos igual que Stam es otro paquete para las MCMC, pero este es por otro lado, está en R y en Python. Yo he trabajado en R, en Python no lo he trabajado, pero sí son estos hamiltonianos de MCMC en Julia. Entonces sí hemos notado que son mucho más rápidos en Julia que en R. No tengo los tiempos en Python, ¿ya? Pero no trabajo Python. Entonces bueno, nos seguimos por ahí, porque usar Metropolis Husting no jalaba. Entonces usamos un MCMC más reciente y
más poderosos. Entonces, los parámetros. Esto pues, nos dimos a la tarea de hacer la curación de los datos, ¿no? Bueno, los parámetros, ¿no? Identificar dónde, cómo los reportaban. Como dicen, todos estos son caracterizados, ¿no? La probabilidad de transmisión de humanos, de los vectores, la cantidad de picadura que también va en el modelo, que tantas veces pica muerde el mosquito, la mortalidad, que el inverso de esto es la vida media de los mosquitos, la gamma, que es la tasa de desaparición de los síntomas, que el inverso de esto es la presencia de los síntomas, ¿sí? Estos están en meses, dado que los homogenizamos, porque como los datos que tenemos son en meses, todos estos parámetros habría que convertirlos a meses. Entonces el inverso de gamma, el inverso de esto que ha sido reportado, pues es el periodo de duración de la sintomatología. En meses, bueno, la probabilidad de que la probabilidad de la operación de infectados que recaen, la delta, que es la tasa de la que regresan de los asintomáticos a los infectados, y la sigma, que es la probabilidad esta de los sintomáticos que generan que el mosquito se contagie, ¿no? Que puede ir por aprovechar con una sigma para ver qué tan influyen, que los asintomáticos estén contagiando a los mosquitos sanos. El número total de mosquitos que tuvo que ver con esta vez, que son 3 veces más que los humanos. Obviamente tomamos aquí, nos dimos la tarea, ¿qué N tomamos? Pues hicimos el supuesto de que la N del número de humanos encuestados, porque lo que hicieron allí en Acapulco fue a esos hogares y fueron entrevistados esos 5.870. Obviamente no todos tenían sintomatología. Entonces esa fue la N que asumimos que la N efectiva para el modelo, ¿no? Además que conocíamos el número por la encuesta, ¿sí? Y la tasa de mortalidad de los humanos, el inverso, eso es la esperanza de la vida, ¿no? 75 años. Por estar en meses, por 2. Entonces hicimos todos estos recabación de los modelos que hay en chikungunya y alguna cosa relacionada como es Aedes aegypti, pues irse a los datos de dengue, que solamente hay muchos, ya estamos muy caracterizados la Aedes aegypti, pues nos fuimos a los datos de dengue y a proponer las distribuciones a priori, que es la parte pues interesante de la estadística bayesiana, ¿no? Si voy a usar distribuciones uniformes, uniformes así muy amplias, pues no tiene mucho. No estamos aprovechando como la parte de la bayesiana. Pues aquí nos fuimos a diseñar estos a priori. Como estas son cosas que están entre 0 y 1, pues pusimos unas betas muy informativas, ¿no? Con esos hiperparámetros 5 y 2 que me permiten tener la curva unimodal centrada, pegado al 1 o pegada al 0. ¿Sí? En este caso, pegada al 1. Pero con esas betas, bueno, pues diseñadas para este propósito. Las demás uniformes, que varían en el rango de la literatura. Por aquí hay otra beta, ¿no? Para la sigma, que la sigma estaba entre 0 y 1, una distribución tipo beta, igualmente la de los mosquitos, la dejamos variar en interés de cantidad, ¿no? Esos dos rangos, la dejamos variar en esos dos. Entonces, bueno, pues así diseñamos estos a priori para resolver el problema de estimar esos parámetros. Obviamente, bueno, esto tiene que ver con la parte del teorema de Bayes, ¿no? La parte de la verosimilitud, los datos y la posteriori. Tenemos la distribución a posteriori, que a través de las distribuciones marginales de esa posteriori puedo estimar tanto de manera puntual como el intervalo de credibilidad, que aquí ya no son de confianza, ¿no? Convertiría un PK y no lo trataría en los bayesianos, se llama de confianza, son intervalos de credibilidad o intervalos creíbles, ¿no? Lo que se tiene con la bayesiana, y de manera muy natural tengo estimación por intervalo. Si no hubiéramos ido por el camino de mínimos cuadrados, hubiéramos hecho el ajuste con mínimos cuadrados, pero sin tener la posibilidad de incorporar información donde viven los parámetros, y este lado de tener estimación por intervalos. Es la parte bondadosa de este modelo, y que puedo estimar el RC de manera muy natural, dado que estos estimadores de bayesianos cumplen la propiedad de invarianza. Puedo estimar de manera muy natural el RC. Bueno, estas son las estimaciones que se obtuvieron a partir de los datos
de Acapulco, la media, la mediana, el intervalo de prioridad, y aquellos son el RHAT, como el RHAT, que es una medida para ver si las cadenas están convergiendo. Hay varias formas de hacerlo. Uno es con el RHAT, que esté alrededor de menor a 1.2. Otros dicen un valor un poco más ajustado, pero bueno, está alrededor de 1, porque están convergiendo las cadenas. También hicimos el análisis del mezclado, que no lo puse, el mezclado de las cadenas. Se corrieron también 3 cadenas cerca de Monte Carlo. Bueno, ahí tenemos que convergencia, puedo confiar en eso. Todo que lo está mostrando. Y el R0. El R0 nos da una estimación de 8, es un R0 bastante alto, y el intervalo de credibilidad está un poco amplio, de 3 a 20. Lo usualmente reportado en la literatura es por debajo de 8, ¿no? de chikungunya, pero bueno, eso fue los datos que teníamos, tomando en cuenta solamente el número de la ICN efectiva de la encuesta, y esa curva pues fue el R0 que nos estimó. Sí, el voluntario que es un poco más elevado de lo usualmente reportado, pero bien se sabe cómo corre. Bueno, es una enfermedad nueva en chikungunya en ese momento en Acapulco, no había antecedentes de la enfermedad. Y bueno, ese es el modelo ajustado. Aquí, pues les mostraría porque se ve bonito, ¿no? Pero realmente no puedo hacer una crítica sobre el ajuste, pues es sobre este. Si bien estos datos parecen un poco alejados de la curva, así se dejaron, así se trabajaron, no hubo ningún filtrado de los datos, de lo que mostraron. Se hizo el ajuste, este fue el mejor ajuste que pudimos hacer en 4 meses. O sea, la muchacha estuvo trabajando intensamente 4 meses para llegar a eso. Es donde yo solamente le digo a mi estudiante, el trabajo numérico o de estadístico, de tipo de ajustes, es bastante ingrato, porque uno viene a dar una charla y se mira mi figurita. Y no hay un trabajo de 4 meses en eso, ¿no? Para que llegara al ajuste de los modelos. Hubo varias propuestas, desde que usó Python con Metropolis Hastings, no jaló, y nos movimos a Julia, que yo lo había trabajado con otros estudiantes de maestría de Julia con el Turing, y tiene unos tutoriales muy bonitos, lo pueden googlear muy fácilmente, Turing Julia, tiene ejemplos muy bonitos de conexión diferencial. El típico Loca-Volterra es el ejemplo típico que está en todos lados. El Loca-Volterra es de las oscilaciones, de los datos de la nieve y ¿qué más? El otro depredador, el sol. Entonces son los típicos, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es el ajuste que obtuvimos, fue el mejor ajuste. Y bueno, también hicimos análisis de sensibilidad. Hicimos análisis de sensibilidad para ver la influencia que tenían los parámetros sobre el RC. Así que no eso, hacer la sensibilidad es sacar derivadas parciales. Entonces, y ver qué tanta influencia había entre ellos, ¿no? Y poder detectar el rol que tienen los parámetros sobre el RC. Quiero hacer notar sobre el valor de T, que es la probabilidad si pasa a ser un recuperado o pasa a ser un asintomático. Y esa probabilidad, de hecho, este análisis fue hecho con los datos extraídos de la estimación bayesiana, ¿sí? No son datos hipotéticos, sino son datos, lo alimentamos con esos parámetros estimados, o esos valores estimados. Y si tiene una alta influencia esa probabilidad sobre el R0, se pueden usar este tipo de análisis, se usan para ver qué parámetros yo puedo controlar de manera epidemiológica la enfermedad. Hay algunos que no pueden ser usados como para manipular el R0 o bajarlo, ¿no? Los señales de control. Obviamente, aunque aquí está presente en los humanos, la N total, pues no voy a pensar en eso. Voy a pensar en los mosquitos, ¿no? En la N de los mosquitos, no por acá, ¿no? ¿Sí? Y si ven es positivo, todo lo que sea positivo, si lo disminuyo, eso quiere decir que va a disminuir mi número reproductivo básico. Y lo que está por debajo, sea negativo, si lo aumento, por una relación inversa, hay como una especie, bueno,
un tipo de correlación entre análisis, ¿no? De relación entre el RC y los parámetros. Si lo disminuyo, si lo aumento, perdón, estos, disminuyo el RC, la relación inversa. Tiene sentido, ¿no? Si yo aumento la mortalidad de los mosquitos o aumento la tasa de recuperación, que es lo mismo que decir que disminuye el periodo de la enfermedad. Y por ejemplo, que son los inversos. Igualmente esto de la delta que tiene que ver con la recaída, si los aumento, de recaída, si disminuyo el tiempo de que permanece con la recaída, disminuye el RC. Sí, entonces puedo pensar en hacer parámetros para diseñar alguna estrategia de control. Ahí podemos ver que el P tiene un alto valor de influencia sobre el RC. Entonces, si bien en los modelos anteriores se había despreciado el rol de que los infectados se vayan recuperados o se vayan a la fase de asintomática, parece que tiene un rol pues relevante en la dinámica al menos en la dinámica de la epidemia y también en el control, el posible control que tenga sobre el RC no puedo hacer, ¿no? Diseñarlo a través de eso. ¿Sí? Para hacer el análisis sensible, ¿sí? Para diseñar o proponer, uno propone, con este tipo de artículos uno propone mecanismos, bueno, ya no está en uno, y donde yo he discutido esa parte, ¿no? Los artículos o los derivados de los artículos son como los hijos, ¿no? Hay que ser responsable de ellos, ¿no? Y si uno conoce el escenario, por ejemplo, he puesto índices del síndrome metabólico y hay que difundirlo, ¿no? Para que se usen, se apliquen, ¿no? Igual un tipo de epidemiología matemática, pues no habría que quedar solamente con ya hice el modelo, ya vi que la recaída tiene un rol importante en la dinámica, sino hacerse cargo de ese hijo académico, ese artículo o la tesis, y no quedarse ahí, sino pensar en hacer un poco más adelante, ¿no? Que el trabajo tenga un impacto real, ¿no? Porque es muy común siempre, bueno, ya resolví un problema de chikungunya, ¿no? No resolví un problema matemático, pero de la enfermedad, ya en la población, en el contexto social, no he resuelto nada. ¿Sí? Entonces, para finalizar, eso lo voy a ver como rapidito. Extendimos los modelos a pensar que tenemos la edad cronológica, incluir en el modelo como una parcial más. Entonces incluimos ese modelo y también la edad de recaída, o sea que la recaída no sea constante, sino que sea variable, o sea, entre los sujetos puede variar la recaída. O sea, porque la literatura marca que algunos que tardan una semana, o sea, 3 meses la recaída. Inclusive ahí no lo mencioné, pero documentado más de una recaída, 2, 3 recaídas, ¿no? O sea que les daban la sintomatología de regresar. Y bueno, por ahí metimos parciales. De hecho, Lupita hizo los 3 modelos, uno con la parcial de la edad cronológica, otro sobre la parcial sobre la edad de la recaída, y después ya que aprendió a hacer las cuentas por separado, fusionó los modelos y fusionó lo que había aprendido para sacar las pruebas de Lyapunov. Sacó Lyapunov, no lo muestro acá, pero lo paso muy rápido. Hizo las pruebas para Lyapunov, la existencia del punto de equilibrio, propuso la Lyapunov, y bueno, también del endémico. Se llevó, no tanto con la parte de bayesiana, se llevó muy poco tiempo en estas pruebas. Y bueno, y uno puede, haciendo ciertos supuestos, no puede recuperar el modelo con solo la edad cronológica o solo la edad de la recaída, y recuperamos el modelo de cociente ordinario. Uno supone, bueno, uno le mata todo esto, cuando uno hace estas simplificaciones, le mata toda la propiedad de que tenga variabilidad de los parámetros, suponiendo unos constantes, le mata uno todo eso, pero uno recupera el modelo con el que empecé. Entonces, ese modelo de parciales, pues recupera el modelo anterior. Vamos a poner su quedará. Ahí, bueno, eso fue lo que hicimos, ¿no? Propusimos modelos diferenciales ordinarias, se reguló el R0, tenemos la estabilidad. Se encontró que la recaída, bueno, lo que se ha documentado es sobre la recaída. Hicimos el análisis de sensibilidad sobre los puntos de equilibrio, reconocimos que hay un rol importante del valor de P, seguido de B, que B son las mordeduras. Tiene que ver, ¿no? Entre más muerde el mosquito, pues aumenta el R0. Y bueno, también propusimos las ecuaciones diferenciales parciales, modelos de ecuaciones diferenciales, estudiamos la estabilidad, les dije muy rápido.
y recuperamos el modelo de ordinarias bajo ciertos supuestos de parciales. Sí. Estas son las referencias que se usó. Varios de ellos son trabajos de la parte de parciales, son trabajos míos de años anteriores, 2016, 2014. Eso me hace pensar que ya estamos en 2023, ¿verdad? Eso ya tiene 10 años. Bueno, pues esa sería mi presentación hasta el momento. ¿Alguna pregunta para el doctor? En las campañas de publicación y eso, donde posiblemente vas a disminuir los individuos, ¿puedes incluir eso? Y también si el sistema de ecuaciones, porque generalmente cuando pones el noche de parámetros, pues que puedes ajustarte estadísticamente, en realidad tienes un problema de dimensión muy alta. Entonces ahí casi cualquier cosa puede suceder, ¿no? Porque te acuerdan como una variable más en una ecuación diferencial. Si puedes hacer una reducción, digamos, pensando en que, digamos, el insecto, además de es el que va a transmitir la enfermedad, funcionara como un forzamiento a la población. Bueno, la parte de pecherización se puede incluir en el modelo, o la fumigación con algún agente especial donde se conozca la efectividad sobre la mortalidad que tenga sobre los mosquitos, se puede incorporar. De hecho, con la gente de Acapulco trabajamos sobre dengue, sobre un modelo así que le pusieron un agente para aniquilar al mosquito, ¿no? Se puede incluir en el modelo básico, sin lugar a dudas, puede incluírsele más cosas. La otra parte, bueno, con los parámetros, pues esta parte de conocer dónde viven los parámetros, qué valores toman, y eso lo que vamos a hacer como digo, primero le echamos mucho cerebro, pues pensar en eso, después la fuerza bruta, hacerle caminar esto, ¿no? Entonces, si bien puede ajustar cualquier cosa, pero nada más darle la información bioepidemiológica sobre la enfermedad con esos datos para hacer el mejor ajuste con lo que tenemos. Si bien que lo que dice que es altas dimensiones y puede caber cualquier cosa ahí, sí, pero lo tratamos de hacer con la mayor información posible para tener un ajuste pues también lo mejor posible. Entonces, bueno, siempre va a quedar ahí la duda si puede existir otro ajuste con otro juego de parámetros, pero hay que pensar que si esos juegos de parámetros tienen interpretación dentro de la biología o de la epidemiología. Sí nos ha pasado más con mínimos cuadrados que nos ajusta muy bien un modelo con los datos, pero cuando va a los parámetros no tienen interpretación biológica. Entonces, ya que uno hace la estimación de parámetros, en este caso con la bayesiana, pues hay que irse a volver a ver esos parámetros y la estimación puntual y por intervalo sí nos dan información de la epidemiología. Más de aquellos donde no le estoy dando información con las a priori. Sí, porque si le doy información a priori, pues va a haber una consecuencia con la posterior y pues, pero con esos parámetros donde no le doy información epidemiológica, que sí me esté dando cosas sensatas. Es lo que puedo decir en ese sentido. Del forzamiento, pues no se ha documentado en el caso de dengue, el chikungunya, como que crea anticuerpos, ustedes saben, no hay vacuna para chikungunya, solo son para minorar los síntomas. Como se dio esta población que era naif o totalmente susceptible a la enfermedad, crean anticuerpos hacia el virus, y no se ha documentado que periodo después se fueron a contagiar de chikungunya, no se queda memoria inmunológica para eventos posteriores. Entonces, usualmente en dengue se meten muchos forzamientos que comento en la tasa de contagio, unas funciones periódicas totalmente para poder modelar los periodos de lluvia, ¿no? En el caso de dengue y el mosquito, pues, que es una enfermedad endémica, ¿no?
y uno puede meter los forzamientos a los parámetros estos de los contactos para modelar la temporalidad. Por ejemplo, me refiero ahí, si decías que duraba como 4 o 8 semanas el periodo donde el mosquito permite la enfermedad, entonces tú llevaras un censo de cuántos enfermos están saliendo por día, digamos. Entonces debe de, digamos, a mitad de la temporada debe de haber, digamos, más enfermos. Entonces, si tú pudieras remover por ahí algo para que, digamos, el número de infectados, qué sé yo, más bien lo pusieras como una función del tiempo, digamos, un poco a mano, del ajuste que haga, digamos, con la estadística que tenga de cuántos llegan al hospital, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, están en un modelo tan grande que... Bueno, si tuviéramos el monitoreo de esas cosas, pudiéramos hacerlo, ¿no? Entonces, como ya yo un poco a esos datos, pues ya 2015 para acá, pues ya ha pasado bastante tiempo, ya son los que están, ¿no? A toro pasado podemos hacer los ajustes, ¿no? El reto es eso, ¿no? Cuando tenemos la epidemia montada, ¿no? Y los datos están llegando al hospital, como lo mencionaron, poder hacer los ajustes. Ahí es un reto mucho más grande. Sí, porque en realidad también los datos que presentas, pues también son poco fiables en el sentido de que al entrevistarnos se hace en internet, sí, pero hay que reconocer. Ajá, de hecho, hay una cosa que tenemos en cosas de investigación clínica, tenemos que pensar cuáles son las limitaciones de nuestro trabajo. Y parte de la limitación del nuestro que heredamos del estudio transversal es ese, ¿no? Que es un estudio autorreportado, que hay una memoria, de hecho, por eso cuando uno diseña encuestas de recordatorio, cosas de nutrición, así que mayor de 3 meses ya no es lo que uno está recordando, entonces igual un tipo de cosas, ¿no? Es función de la memoria del sujeto de que el mes tuvo la enfermedad. Sí hay ciertas limitaciones que tienen ese tipo de instrumentos, tipo de diseños, pero volvemos al punto, ¿no? Es lo que tenemos, ojalá hubiéramos tenido PCRs para eso y hacerlo en tiempo real, como es posible, no estábamos en eso, pero reconocemos la limitación de la herramienta y no lo deja claro, ¿no? En la discusión de los trabajos, ¿no? Que es una limitación y hay que también considerarlo cuando uno toma decisiones, ¿no? Una serie de limitaciones que tienen esos trabajos. Sí, adelante. Oiga, tengo un bonche de cosas, pero para no dispersarnos, voy a tratar de presentar así 3 puntos bastante puntuales que se ven. En primera, dado que aquí el compañero Luis y un servidor estamos implicados de pura chiripa así en unas encuestas en el estado de Guerrero, quería entender qué representan estos 5.800, o sea, cómo se eligieron estos 5.800, de los cuales entendí, si bien entendí de la primera diapositiva, que se encontró que 60% de ellos habían padecido chikungunya, o sea, es una población escogida, digamos, representativa para todo el estado, para toda la costa. Todo Acapulco, solo Acapulco. En esos datos, solo Acapulco. Entonces, de los, digamos, dejemos a lado los turistas que vienen, van y se quedan quizás un día, 2, 3, un fin de semana, no sabemos, pero de los pobladores de Acapulco se puede decir que es representativo 60%, o sea, 60% padecieron de chikungunya en el momento de la epidemia. Sí. Más o menos esa es la idea. Sí. Okay. No tengo en mente los detalles del diseño que usaron los investigadores del CIEP para Acapulco, pero sé que tomaron regiones de Acapulco, mapearon ¿Los investigadores de dónde, perdón? del CIEP, Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Guerrero. Ellos fueron los que Ellos hicieron el estudio diseñaron la encuesta. y la encuesta y publicaron el artículo. Y ahí viene la metodología de cómo los lugares que seleccionaron para hacer las encuestas. Pero fue un diseño ahí. Okay. Nuestro. No, sí es importante esto, pero esto puede ser después, como de ese momento. ¿No? Ahora, otra cosa que también salió un poco en la discusión anterior. Claro, quizás que no es algo endémico como el mosquito que causa el dengue, pero
aún así, la población de estos mosquitos, dejando de lado incluso comunicaciones y eso, pero en un momento dado, ahí se analizó un año, ¿no? Sí. Básicamente, si Sí. eran 12 meses. Entonces, ahí aparecen varias temporadas. Y en ciertas temporadas, pues no sé, podría ser 3-1 y en la temporada de lluvias podría ser 5-1. Sí. Eso creo que es algo, digamos, que puede tener una influencia pesada. Sí. Eso lo reconocemos, ese supuesto es un supuesto que hicimos para hacer la estimación. Podría modificarse, diseñarse podríamos pensar en irnos a 2015 en esas fechas y ver las lluvias, es que se lo podemos recuperar esos datos y de alguna manera relacionar la lluvia con el número de mosquitos, la popularidad de mosquitos con humanos y meterlo al modelo. Sí, es una idea interesante. Nosotros partimos de esa sobresimplificación, pero podría ser viable recuperar esa información de al menos de precipitaciones y asociarlo con el número de mosquitos. Porque estoy pensando justamente, y por ahí viene la tercera y última, estoy pensando justamente en esta segunda, en este segundo máximo que se Los dos por acá quedaron. Y que están forzando la curva que después, de hecho, viene bajando más fuerte, pero están forzando la curva de que venga por abajo del segundo máximo, de que venga muy arriba de los puntos a la derecha. Entonces, pensando un poco en el significado de lo que es el número reproductivo en el caso de una enfermedad así, no sé si por aquí los colegas alumnos de posgrado han pensado en esto o quienes más. En el modelo sí, la interpretación es sencilla, porque es el cociente entre las dos tasas y se acabó y se entiende esto, ¿no? Dice, bueno, yo antes de que me curara enfermé a tantos y después me curé porque esto era mal y ya se acabó. Pero aquí yo estoy enfermando a unos mosquitos y los mosquitos lo están enfermando al otro tipo. Entonces ya como que a mí se me va un poco la interpretación clara digamos, del significado de este número reproductivo, y entonces me pregunto con la paréntesis de no haber nunca trabajado modelos de estas de vectores intermedios, ¿no? Si no hubiese sido desde el punto de vista estrictamente hablando fenomenológico, si no hubiese sido más preciso como modelo el ajustar a la parte ascendente exponencial logística que digamos y pararnos ahí. O sea, la primera parte de la curva, una curva sigmoide. Se va como exponencial y te da el máximo como si fuera un ASIR y pues ahí quizás los parámetros son más realistas, otra vez con la reserva de que tenemos que entender la naturaleza del parámetro para decir esto, pero hacia la vista me parece, ¿no? Sí, bueno, con COVID lo que hicieron también es agarrar los Gomster o los logísticos, le sacaban la segunda derivada y le formaban la campana, ¿no? Esa campana la ajustaban al estado. Sí, pero bueno, ahí me habla porque ahí, como decir, se tomaron tantas medidas y estaba tan movida la cosa que la tasa de contagio pues varía de un día al otro más fuerte que lo que hubiera variado, ¿sí me entiendes? O sea, la derivada parcial del parámetro, no solo que era con parámetros variables, pero la derivada parcial del parámetro era más rápida que la derivada de la función, porque mañana te cierran la escuela y te cierran el centro comercial y te mueven la onda. Entonces ahí pues sí, bueno, y a partir de los datos uno puede proponer otra modelación. Nosotros preferimos ir por esta parte del modelo estero-vector y hacer consonancia con lo que estábamos haciendo y hacer el ajuste. Pero si bien se podrían hacer otras propuestas, ¿no? Como la que comento, ¿no? Con el ajuste. Sí, aquí
aquí no creo que, ¿cómo decir? Quizá cambiaron los vectores, pero no creo que cambiaron tanto los parámetros. Quizás a través del año, sí, pero digo, a través de un periodo así corto. ¿Por qué? Porque no te puedes, o sea, aparte de simulaciones que mencionaba Luis, pues no te puedes defender tanto. O sea, ¿qué vas a hacer? Te vas a esconder en el baño para que no te agarren. Bueno, si ya están en el baño. Si ya están ahí, pues ya ni modo, por eso que ahí hay agua y todo. Sí, por eso digo, o sea, no hay mucha medida aparte de simulaciones que se pueda tomar para que no se... Entonces, quizás los parámetros son más confiables acá que en una epidemia de esta contradicción directa, ¿no? Sí. Vamos a revisar. ¿Ya? ¿No? Se va estirando solo. Ok. Le agradecemos al doctor de nuevo. Muchas gracias. Pues vamos a ver la conferencia del Centro Politécnico Nacional, Escuela Superior de Física y Matemáticas, el cual presenta reconocimiento al doctor Cruz Vargas de León por la participación en la conferencia Análisis Cualitativo y Estimación Bayesiana de un modelo para la dinámica de chikungunya con recaída, como parte del primer seminario de matemáticas aplicadas, Ciudad de México, a 27 de junio de 2023, la técnica al servicio de la página. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con esto vamos a terminar esta serie de pláticas del primer seminario de matemáticas aplicadas. Esperamos hacer una edición más adelante. Muchas gracias.